Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Igualmente, bien, gracias al momento. Ah, qué bueno. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo está ya el calor? Porque acá en la Ciudad de México está espeluznante. Pues no le Igual, damos el pésame. Nunca ha sido bueno buenas para tardes. soportar el calor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Oiga, tengo una duda. Sí, claro. ¿Para cuándo ocupa el reporte que nos pidió de Miren, trabajo ahorita final? justamente quiero que platiquemos sobre las fechas. En realidad depende de lo que la escuela diga, ¿no? O sea, yo no tengo ningún inconveniente en darles el tiempo, todo el tiempo que se pueda para que puedan presentar ustedes el reporte. En realidad es un pequeño protocolo. O sea, lo que yo quiero que tenga como efecto estas sesiones es que ustedes, espérame tantito, es que estoy ingresando a las personas, ya está, ok. Lo que quiero que tenga como efecto estas sesiones, como producto además, es que puedan ustedes presentar un protocolo para su trabajo. El protocolo, a partir de lo que comentamos la sesión anterior de por ejemplo, que ustedes puedan definir el, el tema de su trabajo, ¿no? Que puedan establecer un resumen de lo que quieren ir desarrollando, que puedan establecer una hipótesis, que puedan definir objetivos, que puedan construir un marco teórico, si eventualmente pueden definir un título, mucho mejor, ir proyectando conclusiones, tener un aparato crítico, es decir, elementos de referencia que van a utilizar para desarrollar el trabajo, eso es muy importante. Entonces, digamos que el trabajo final para esta materia será la presentación de ese protocolo a partir de lo que yo les compartí en la sesión anterior. Em, Creo que eso sería un avance significativo para que ustedes ya tengan una orientación de trabajo y que puedan ir avanzando con asesores, asesoras de tesis en lo particular, ¿no? Creo que con eso nosotros lograríamos un avance muy importante. En esta sesión voy a hacer referencia a la base filosófica de la metodología para que ustedes puedan emplear el libro que les mandé de Oscar Correa sobre esa base filosófica, porque no debe de perderse de vista que el tema del método no solamente tiene que ver con cuestiones de orden técnico, ¿no? Cómo llevar a cabo investigaciones, qué tipo de citas utilizar, cómo hacer compilaciones, si van a definir un trabajo a partir de un método inductivo o deductivo o van a hacer una combinación de ambas perspectivas, ¿no? Todo eso tiene una base filosófica. Yo les decía que un trabajo de maestría tiene un propósito específico, como lo tiene una tesis de doctorado. Finalmente, cuando hablamos nosotros de tesis, hablamos de una afirmación que van a hacer ustedes sobre algo. O sea, una tesis es eso, mi afirmación sobre algo. Incluso cuando ustedes formulan una hipótesis, hacen una pregunta. La idea es que documentadamente, aplicando cierto método, respondan a esa pregunta que ustedes se formulan. La respuesta a esa pregunta es la tesis, es lo que van a afirmar documentadamente. Para eso es la investigación, para hacer una afirmación final sobre algo de lo que ustedes previamente ya se preguntaron, pero esa respuesta va a ser sobre una base documentada y además desde cierta perspectiva teórica, que no es otra cosa más que el empleo de la filosofía para reflexionar sobre el tema, digamos, que es el objeto de esa reflexión, en este caso el desarrollo organizacional y cualquier tipo de tema que sobre el desarrollo organizacional exista. Hay enfoques diversos sobre ciertos temas, en fin, de eso es de lo que se trata esta materia. Ahora,
La cuestión de los tiempos, miren, yo les digo que no tengo ninguna objeción en darles hasta el último día. Eso habría que precisarlo con la universidad. Lo voy a comentar yo. También les pido a ustedes que lo comenten con la universidad y no tengo ningún inconveniente en darles hasta el último día. Ningún inconveniente, ¿eh? Yo encantado de darles hasta el último día y que puedan presentar ese pequeño protocolo y que ya tengan un tema definido y una orientación definida con preguntas, en fin. Eso ya les va a ayudar muchísimo. Y bueno, sobre el tema de la calificación, miren, yo francamente siempre he pensado que pues la calificación no es lo más importante. O sea, lo digo porque no tengo ninguna objeción en una calificación a todos y cada uno de ustedes. O sea, no tengo ningún problema sobre eso, mientras se cumpla con lo mínimo básico razonable. Eh, y- pero me dicen que Oscar Saldaña ahora se conecta. Ah, dice, está terminando una tarea. Ok, perfecto. Mientras se cumpla con lo mínimo razonable, yo creo que aquí pues han estado presentes, han estado escuchando las sesiones, eventualmente han ido precisando sus enfoques, trabajando en sus temas. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, cumpliendo con esa presentación de ese documento, con los requerimientos mínimos, que es lo que les dije que ustedes respondieran a los elementos de ese pequeño protocolo, para mí con eso se cumple con esta materia. Entonces, no tengo inconveniente con los tiempos, ¿eh? Ustedes utilizan hasta el último día y yo les doy hasta el último día, no se preocupen por eso. Hay que definirlo nada más con las personas de la universidad y es todo. Ahora, lo que sí me gustaría pedirles es que para que no sea un problema la calificación y remitir la información, es que pudieran ustedes concentrar, no sé, alguien de ustedes, concentrar todos los trabajos para evaluación y quizá dárselo a la universidad y que la universidad me lo mande a mí o que alguno de ustedes concentre los trabajos y me lo manden a mí en un correo para yo poder hacer las revisiones. Si alguien desea que podamos tener algún tipo de intercambio sobre el contenido de los protocolos o sobre los enfoques, yo encantado de la vida, solamente sería cuestión de establecer una fecha para poder platicar, ¿no? Yo la verdad prefiero que poder platicar por teléfono porque de pronto a mí se me complica un poco estar, eh, digamos, como en las plataformas y poniendo cosas por escrito. Prefiero mejor que si alguien tiene el interés más concreto de que podamos comentar algo sobre su protocolo, sobre su enfoque de investigación, sobre el marco teórico, sobre las referencias, todo esto, sobre la formulación de la hipótesis, etcétera, que podamos tener una plática, no sé, de 10 minutos por teléfono, que me digan, podemos comunicarnos, agendamos una reunión, platicamos y lo definimos, ¿no? Para que haya una retroalimentación más concreta. Si no, de todas maneras, con los trabajos que me manden, yo también haré ahí una retroalimentación con comentarios respecto de los trabajos para el tema de las evaluaciones. Eso no será ningún problema. Entonces, no sé, ¿qué les parece esto que les digo? ¿Les parece bien? Sí, está Perdón, bien. ¿te Adelante, refieres, Marcela. Afirmativo. perdón, te De refieres, acuerdo. discúlpame, me tuve que parar 2 minutos, pero te estás hablando del trabajo final, del que nos habías pedido, ¿no era mandarlos individual a tu correo o para ti es mejor mandártelos de una sola Sí, exhibición? yo creo que es mejor si pudieran mandarme todo, pero digamos ya terminado, ¿no? Como un producto final para la evaluación, que puedan ustedes mandarlos completos en un correo. Para mí sería mucho más sencillo que irlos retomando de uno y otro, o sea, que digan, este es el grupo A y los del grupo B harían lo mismo, me llegan todos los trabajos concentrados y yo hago una revisión y presento la calificación. Sobre la fecha de entrega, les digo que eso lo definen con la universidad, pero si me dicen que tienen, no sé, una semana, dos, les doy hasta el último día, eso no es problema. No sé, ¿creen que sea complicado así o estarían de acuerdo para hacerlo más ágil?
Yo digo más bien lo complicado de subir 20 documentos a un correo al mismo tiempo. No sé, eso es lo que estoy entendiendo. No, lo que ahorita tal vez se me ocurriría es mejor hacer un lugar donde todos depositaran sus trabajos. Hacer una liga abierta, ya Como el sea, FTP. ajá, no, bueno, pero el maestro no tiene FTP. Más bien en iCloud o en cuál otra nube hay. En la de OneDrive, por ejemplo, lo que se hace es una carpeta abierta y ahí que todos pueden subir sus trabajos y se te da la liga a ti. Entonces, tú ya, como vas a tener el acceso, pues ya puedes verlos todos ahí. Creo que sería lo mejor, porque por correo, es más, no podríamos garantizar si llegan todos, ¿no? Yo Propongo que sea Marcela la que forme esa liga Ajá. y nos la mandas a todo el grupo, y ya lo subimos ahí y ya se la mandas a Sergio. Pues no crean que soy muy técnica. Digo, o sea, una cosa es poder ser organizada y otra cosa es ser técnica. No soy muy técnica, igual no sé si ustedes tienen más experiencia para hacer ligas en OneDrive, o sea, porque yo no mi trabajo no me lo exige. Más bien, igual algún compañero que maneje más el OneDrive en respecto a eso, pues, y según yo, así es más fácil abrir una carpeta donde todo el mundo pueda ir a subir su trabajo ahí. Ujú. Yo No sé, creo o sea, que, por ejemplo, yo vislumbro que la extensión del número de hojas que pudieran ustedes enviar, porque aquí digamos que sería como reducirlo en su mínima expresión, quizá unas 5 hojas máximo del envío del protocolo. No creo que amerite más, porque yo insisto que lo importante es definir un tema, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en la parte del método, que ustedes me digan qué tipo de método van a realizar con todo lo que hemos platicado en las últimas sesiones para que ya tengan un, una guía de trabajo, porque finalmente el protocolo es una guía y lo que a mí me interesa es que ustedes ya hayan hecho el esfuerzo para definir sus temas, para tener más claridad de lo que quieren escribir, para que incluso hayan hecho una labor mínima de investigación. Digo que esto merita un poco de compromiso ciertamente, pero que hayan hecho un mínimo de investigación para poder mandar una serie de libros que son su marco referencial, por ejemplo, sobre el tema del marco teórico, ¿no? Tienen un tema y hay ahí una discusión teórica que ustedes tendrían que retomar para poder después desarrollar todo el trabajo. Pero finalmente, al exponer ese marco teórico, pues ahí también tienen el aparato crítico y ya tienen una primera aproximación. Ese es el objetivo, ¿no? Yo les decía que no es la idea de que me manden ustedes lo que llevan de su tesis hasta este momento. No, porque eso lo tendrían que trabajar en particular con los asesores o las asesoras. Lo que me interesa aquí, porque no toda la gente lo ha hecho, no todos ustedes lo han definido, es que tengan ya una guía general, que es este pequeño protocolo para seguir con el desarrollo del trabajo. Y Pues, obviamente hacer referencias, porque de lo que tratamos en estas sesiones era explicar de qué trata esta tesis, ¿no? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué enfoque le pueden dar? Eric. como un índice comentado. Exactamente, con estos elementos que les había yo dado la vez pasada, ¿recuerdan? Les decía, definan un título, establezcan, por ejemplo, yo aquí diría un título, sí, es importante, el título que refleje el contenido, pero sobre todo que ya tengan claridad del tema. Ahora, es cierto, pueden cambiar el tema en el transcurso de los días, de las semanas, lo pueden hacer. Lo importante es que ustedes ya hayan reflexionado sobre un tema que ya podrían iniciar que les pueda dar ya esa guía de inicio de su trabajo, ¿no? Entonces, imagínense, tener un tema, definir, por ejemplo, un resumen de lo que ustedes quieren hacer con ese trabajo, la justificación de ese trabajo, por qué lo quieren hacer, ¿no? Presentar
una propuesta de hipótesis, pueden ser una sola, pueden ser varias, pueden ir haciéndolo lo más concreto posible, los objetivos, subobjetivos, eso lo pueden ir desarrollando en el protocolo. Yo les mandé los libros que pueden utilizar como referencia para poder formular hipótesis, objetivos, para poder establecer un resumen, unas conclusiones tentativas, ver qué tipos de métodos existen. Aquí lo platicamos también. Eso iría en su protocolo. Y es algo sencillo en realidad. Lo que quiero es que lo tengan claro y que a partir de ahí ya puedan ir, quien no tenga ni idea de lo que va a escribir, quizá no todo el mundo está con un gran avance, por lo menos ya ustedes podrían ir definiendo ese enfoque. Les digo porque en algunas otras sesiones hemos visto que hay quien se da cuenta que su enfoque era demasiado general, que meritaba llevar a cabo cierto tipo de investigación empírica muy complicada para los fines de su trabajo y además de las ocupaciones que tienen. De lo que se trata es que ustedes lo vayan enfocando lo mejor posible y ya tengan una guía de trabajo inicial, que terminen estas 4 sesiones con ese pequeño protocolo para que si no han iniciado su labor de redacción de tesis y de investigación lo puedan hacer. Porque miren, teniendo claro ese esqueletito, teniendo claro ese protocolo, yo siempre he recomendado, por ejemplo, que lleven a cabo una investigación sobre sobre toda la temática de la que van a hablar. Tener ya toda la investigación, ir a las bibliotecas, sacar fotocopias, tener los libros que van a utilizar, pedir toda la información de la que si es que van a hacer investigación empírica, pueden utilizar, por ejemplo, solicitudes de acceso a la información. Yo les decía, recurran ya a órganos u organismos que ya generaron esa información empírica. Todo eso ustedes lo deberían de tener ya recopilado para sentarse simplemente a redactar una tesis, redactarla completa de primer golpe. Les digo que Mario Vargas Llosa decía que él siempre proponía que se puede hacer este desarrollo de primer momento, o sea, a lo mejor no te sale la mejor versión de sentarte a redactar todo de golpe y porrazo, pero ya tienes una primera versión y sobre esa primera versión hay que empezar a trabajar. Obviamente horarios de trabajo y sentarse a hacer las cosas en los tiempos que ustedes tengan y ustedes definan, ¿no? Eso es importante, pero no lo pueden iniciar si no saben de qué van a escribir, si no tienen claridad de esa pequeña estructura, esa pequeña guía les puede ayudar a empezar a desarrollar su trabajo, de ir con un asesor, una asesora y decirle, mira, yo ya tengo definido el tema, incluso es más, si pueden avanzar hasta generar un capitulado, sería estupendo, ¿no? Yo les decía 120 cuartillas máximo, 4 capítulos que ya tengan por lo menos, si no todos los contenidos, por lo menos los títulos de los capítulos que ustedes van a utilizar para desarrollar. Esto siempre es una guía que enmarca el esfuerzo y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan en estas, o sea, que sea el producto de estas sesiones que yo he tenido con ustedes para que terminen esta materia, digo, con una calificación que sin duda será buena porque han mostrado interés y han estado aquí presentes y han estado elaborando, etcétera, y solamente basta presentar el trabajo con esos contenidos mínimos y la calificación no creo que haya ningún problema. La verdad es que lo más importante es que ustedes ya tengan esa guía. Eso es lo más importante. Terminando estas sesiones, ustedes ya tengan una guía para iniciar su trabajo, porque si no definen esa guía, les va a costar muchísimo poder desarrollar lo que quieren hacer. Es muy difícil trabajar sin guía, muy difícil. Y así ya con una guía y una definición, pueden acudir con sus asesores, asesoras para ver esos desarrollos, ¿no? Y yo les digo, me lo van a mandar, yo lo voy a evaluar, tendrá una calificación, una retroalimentación mínima, y si quieren hablar conmigo, hablamos y definimos y precisamos y les hago recomendaciones, está perfecto, pero ya van a iniciar con algo. De eso se trata esto. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan ya como producto de lo que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos días, ¿no? ¿Les parece bien? Creo que Luis levantó la mano, Luis Diego. Luis anda por ahí. Creo que ya. Ahijado. Sí, bueno, si no, alguien. Ahí estoy ya. Ahí está Nomás Luis. sí, comentarte si tú tienes correo de Logro, y creo que así es más manejable mandártelo todo
por OneDrive. Sí, si lo hacen por Drive está perfecto, y que nos manden la liga con todos los documentos como propuso Marcela, está perfecto, porque eso permite que avancemos rápidamente, ¿no? Eso me parece una buena solución, porque finalmente la liga... La liga la tendrías que hacer tú y ya sobre esa misma nos la pasas y ahí ya podemos subirlo. Si tú tienes la cuenta del audio. Sí, yo vería, miren, yo voy a verlo con la universidad para ver cómo, terminando esta sesión, porque hoy es nuestra última sesión, ¿no? Entonces, terminando esta sesión, lo voy a ver con la universidad. Igual ellos se pueden encargar de hacer eso, ¿no? O sea, que ustedes manden los trabajos con ellos los compilen, los pongan Drive y manden una liga para mí, para que yo pueda revisar los trabajos y darles alguna opinión sobre eso. Entonces, sí, eso lo definimos y tenemos de todas maneras nuestro grupo, pero la idea de la liga en el Drive, en una nube y subir los trabajos así, creo que es muy buena y eso facilita todo. De todas maneras, insisto, no creo que sea tan problemático subir los trabajos en un correo electrónico porque tampoco espero que me manden hojas y hojas, ¿no? O sea, 4 hojas con el protocolo, o sea, eso es lo que quiero. Que tengan capacidad de síntesis, que puedan precisarme en 4 o 5 hojas de qué va su trabajo, con una labor de investigación inicial mínima, ¿no? Para definir un marco teórico, para tener un aparato crítico. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, porque eso les facilita la existencia. Y ya después desarrollarán su trabajo, ¿no? Pero eso ya es con el asesor o la asesora con la que ustedes ya estén trabajando para quien ya va muy avanzado o avanzada. Eso es muy importante, ¿no? ¿Les parece entonces bien que lo hagamos así? Afirmativo. Perfecto. Les hago una pregunta. ¿Alguna duda, opinión que quieran expresar sobre los libros que he mandado, sobre lo que hemos comentado? ¿Alguna, algo que quieran decirme antes de iniciar con el tema de la última sesión? Yo les decía que para esta última sesión quiero hablar de la base filosófica de la metodología, un poco de qué trata la filosofía, por qué la metodología es una cuestión de orden filosófico, por qué ustedes pueden desarrollar distintos métodos a partir de su postura filosófica, hacerla explícita, entender un poco el contenido del libro de metodología que yo les mandé. Ciertamente es metodología jurídica, pero créanme, el texto no solo sirve para metodología jurídica. Olvídense de los comentarios sobre temas de derecho del libro. Pero ¿por qué mandé ese libro, no? Si no habría otro parecido, neutral, por ejemplo. Mi respuesta es no. Yo nunca he encontrado un solo libro que explique cuál es la estructura del debate en la filosofía y su enorme importancia en la metodología con la precisión, la claridad y la sencillez con la que expone Óscar Correas en ese libro el tema. Es algo que yo no he logrado encontrar en ningún otro texto. Porque, por ejemplo, los textos que les mandé sobre metodología de la investigación o cómo se lleva a cabo una investigación académica, ese tipo de textos, generalmente tienen una base de introducción a partir de suponer que ya la gente entiende cuál es la estructura del debate, por qué se asumiría que la metodología tiene esa base filosófica. La verdad es que todo el mundo lo da por supuesto y Correas lo que hace es hacerlo explícito. Y para mí no ha habido un solo libro en la historia. Es más, yo les digo, si me preguntaran como a Peña Nieto cuáles son los 3 libros que han marcado tu vida, yo no sabría decir el 2 y el 3, porque hay muchísimos libros que han marcado mi vida, pero sí el primer libro que ha marcado mi vida, y es ese libro de Metodología Jurídica 1, porque me enseñó a entender la enorme importancia de la filosofía para todo, para absolutamente todo. Y cuando se trata del trabajo académico, entender la estructura del debate en la filosofía es fundamentalísimo para entender el enfoque que se asume en cuanto a la teoría que se usa y en cuanto a los métodos concretos de investigación que se van a desarrollar. Miren, yo como profesor, por ejemplo, en un sínodo, a mí francamente no me interesa tanto lo que el alumno concluya, no porque no me interese lo que piense el alumno, sino porque eso es una postura de cada quien. Yo les decía, como jurista, si hay algún alumno o alumna que me presente una tesis en donde defienda que no debe de haber aborto,
pues yo no tengo ningún inconveniente que defienda eso. En realidad es lo que la persona piensa, aunque no tenga nada que ver con lo que yo pienso. Pero a mí me parece que en un trabajo, por ejemplo, de investigación, se tiene que partir de probar que se cuenta con los elementos formales que permitan sustentar el producto. Entonces, en un sínodo, a mí si bien me importa lo que puede decirme el alumno, más me interesa hacerle preguntas de tipo formal que tienen que ver con la base metodológica de su trabajo. ¿Por qué eligió un cierto método y no otro? ¿Cuál es la base filosófica de ese método? ¿Por qué afirma A y no afirma B? ¿Por qué utilizó, por ejemplo, un marco teórico de referencia y no otro? ¿Por qué ese le gustó? ¿Qué es lo que le decía ese marco teórico? ¿No? Analizar cómo va desarrollando el propio marco teórico, exponer el estado del arte, incluso sobre la cuestión de la discusión que ustedes están presentando en su trabajo de maestría. Me interesa además preguntar por qué razón el trabajo que presentan demuestra que ustedes tienen la formación de maestros. Yo les decía que el trabajo que se presenta en una licenciatura tiene un cierto sentido, en una maestría otro, en una especialidad otro, en un doctorado otro, en un postdoctorado otro. Es decir, tienen naturalezas diferentes y es importante que el trabajo cumpla con la naturaleza del grado que ustedes están presentando. Pueden dar más, claro, pueden presentar una tesis de maestría que sea prácticamente una tesis de doctorado, sí, lo podrían hacer. Lo que no podrían hacer es aportar algo menos. O sea, no podrían presentar una tesis de maestría como si fuese una tesis de licenciatura. No, tiene que ser una tesis mínimo que cumpla con los requerimientos de una maestría. Ahora, ¿pueden dar más? Pues sí, pueden aportar un trabajo que muestre algo excepcional, desde luego. Pero generalmente eso no es recomendable porque, primero, ustedes tienen poco tiempo, además ya quieren titularse, quieren hacerlo lo más fácil posible, pero que su trabajo sea muy decente, muy aceptable, no por hacerlo rápido, hay que hacerlo mal, se puede hacer algo bastante decente en tiempos adecuados, considerando sus condiciones de que trabajan y estudian y pueden aportar algo muy bien hecho, ¿no? Que sea digno de una maestría y que les permita a ustedes después sentirse orgullosos de presentar ese trabajo en cualquier lugar, ¿no? Y sobre todo, que lo puedan defender en términos formales. Pueden llegar a la conclusión A, a la conclusión B. En realidad, eso es lo de menos. Lo importante es el caminito, ¿no? Cómo justifican ese resultado. Y eso, en mi opinión, es lo que un sínodo tendría que evaluar. Ahora, hay sínodos que son muy duros y otros que son más flexibles. A mí, por ejemplo, yo nunca como sinodal reprobaría un alumno o una alumna, ¿no? Porque de pronto la gente entra en pánico, no sabe cómo desempeñarse ante una evaluación con su familia y demás, y puede fallar en cierto sentido. Yo nunca ridiculizaría a un alumno, no en un examen profesional. Podría fallar, pero yo haría lo posible para que se luzca. Entonces yo utilizaría referencias de su trabajo porque estoy en el entendido de que lo conoce y podría hacer un desarrollo bastante interesante en un examen profesional. Pero no toda la gente piensa lo mismo. Hay profesores que su intención es ridiculizar a los alumnos, meterlos en problemas, mostrar que no saben y que son ellos los profesores los que saben más. Pues hay gente de todo tipo en la viña del Señor y ustedes tendrían que ir muy bien preparados, preparadas para cualquier escenario, ¿no? Desde el escenario donde les pregunten temas formales sobre el desarrollo de su trabajo académico, hasta cuestiones sustanciales que sí tengan que ver con esa tesis y hasta temas que son totalmente ajenos a su trabajo. A mí en la licenciatura, el sínodo no me preguntó nada de mi tesis de licenciatura, nada de lo que yo escribí en esa tesis, que fueron 400 hojas, no me preguntaron nada. Me hicieron preguntas, yo hablé de la Comisión Interamericana y sus facultades y me preguntaron temas constitucionales de la Corte Africana de Derechos Humanos, temas electorales, o sea, no me preguntaron nada, incluso hasta preguntas, digamos, teóricas de los primeros semestres de la licenciatura. Entonces, tienen que estar preparados, preparadas para todo tipo de escenarios, ¿no? Y por esa razón es necesario que dominen la teoría, porque si ustedes dominan la teoría, no importa el tema que les saquen, aunque no tenga que ver con su tesis, por lo menos saben sobre el enfoque teórico que ustedes han elegido para poder contestar respecto de cualquier tema vinculado a su trabajo académico. Pero adicionalmente deben de tener claridad de cuál es el debate teórico que se da sobre ese tema
y tener un abanico de conocimientos sobre lo que piensa el autor A y el autor B y el autor C, los más importantes, los más relevantes de su disciplina, ¿no? Y si no de toda la disciplina del desarrollo organizacional o cuestiones, digamos, de administración o lo que tenga que ver con todo esto que ustedes están estudiando, sí por lo menos tener esa referencia de los académicos más relevantes que van a utilizar y de su tema en particular. Entonces, yo creo que eso es en lo que yo quiero que ustedes vayan notando. Y por eso les hago una pregunta. ¿Hasta este momento se ha clarificado cómo desarrollar el trabajo de investigación? ¿Se les ha complicado? ¿No se les ha complicado? ¿Creen que pueden ser ustedes, pueden presentar este pequeño protocolo como guía de inicio de una investigación? ¿Qué opinión podrían darme de estas sesiones y si les ha ayudado o no, o si tienen dudas o no? Pues yo me he sentido que todo lo he comprendido, digo, no sé, a mi comprensión, según yo sí lo he entendido todo lo que hay que hacer, inclusive revisando la información que yo tengo desarrollada ya, dije, ah, mira qué padre, porque como que voy bien con lo del protocolo y no me falta realmente mucho para cumplir con esta parte que nos está solicitando. Entonces dije, ah, que a todo dar. La verdad es de que a mí me ha ayudado muchísimo toda la información que nos has estado proporcionando en estas clases y me abrió los ojos y me dio muchísima luz. Entonces, por mi parte, ha sido muy claro, me ha funcionado mucho y pues gracias por eso, de verdad. Muchas gracias, Marcela, por tu opinión. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda, algo que quiera preguntar sobre el trabajo, sobre lo que venga? Para si nadie tiene alguna duda, opinión o algo, para iniciar con el último tema, pero si no, aquí estoy presente, ¿eh? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Jonathan. En lo personal, bueno, aparte de darme claridad, la verdad es que yo traía muchas dudas sobre mi tema. Creía yo que ya tenía un tema definido. Tenía algunas dudas porque yo consideraba que iba a poner o iba a exponer temas que son sensibles de la empresa. Entonces, la verdad es que tú viniste a abrirme el panorama y aclararme que efectivamente estaba poniendo sobre la mesa temas que no podía compartir y tuve que cambiar de tema. Ahorita con el protocolo que enviaste, la verdad es que ya había definido un segundo tema, pero me doy cuenta que no hay tanta información a la mano para aclarar lo que yo quiero investigar. Entonces, al final me he estado metiendo mucho en estadísticas, primeramente del INEGI, para ver si hay información a la mano, pero me ha costado mucho trabajo acotar el tema. El tema que yo quiero abordar es cómo ha impactado la hiperconectividad en las empresas, tanto en la productividad como en la salud mental. El problema que yo tengo es que, y con este protocolo que nos enviaste, el problema que tengo es cómo acotar hacia qué tipos de empresa y en qué área, porque no tengo mucha información a la mano como estadísticas. Pero la verdad es que sí sirve mucho y creo que sí era algo necesario definir bien el protocolo porque voy a tener ya una base para poder desarrollar mi tema. Excelente. Eso para mí es una noticia muy importante y me da mucho gusto de que haya podido funcionar lo que hemos estado comentando a lo largo de estas sesiones para que a ustedes se les facilite todo, ¿no? Eso es lo que yo quiero, que ustedes terminen estas sesiones ya con algo que les oriente a su trabajo. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer antes de que comencemos con el último tema? ¿Todo bien? Perfecto. Miren, ¿por qué me interesa a mí comentar el tema de la base filosófica de la metodología? Esto es algo que quiero explicar de una forma muy sencilla, ¿no? Porque lo que nosotros pensamos sobre el mundo, hay un profesor, Darryl McNabb, que siempre me gusta mucho citar, que lo que él dice es que si no hacemos ejercicio y el día que vamos a un gimnasio nos ponemos a darle durísimo a las pesas,
al siguiente día todo el cuerpo nos duele y nos duelen músculos que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Por primera vez nos damos cuenta de eso. Lo mismo pasa con la filosofía. Nuestra visión del mundo se define a partir de conceptos de los que nosotros por tradición pues nos hacemos como nuestros, ¿no? Esos conceptos pues ya los aprendemos por el lugar histórico en el que nacemos, por la época en la que vivimos, por el tipo de personas con la que nos relacionamos. Entonces, nuestra visión del mundo se define a partir de conceptos. Pero cuando nosotros no hemos estudiado filosofía, esos conceptos que están ahí subyacentes en nuestra visión del mundo, yo digo, el mundo de la vida como concepto filosófico, pensando, por ejemplo, que ese mundo de la vida estaría integrado por la cultura. ¿Qué es la cultura? Todo lo que el ser humano ha creado. La pluma es cultura, la música de Arjona es cultura, Mozart es cultura, esta computadora que usan ustedes es cultura, todo lo que el ser humano ha creado. Entonces, la cultura, la sociedad, nuestra personalidad se define en función de conceptos. Y no sabemos que esos conceptos definen nuestra visión del mundo de la vida, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque cuando estudiamos filosofía se nos presentan explícitamente las características de esos conceptos que definen lo que pensamos sobre el mundo. Es ahí donde quedamos desnudos, desnudas, ideológica y filosóficamente sobre cómo vemos al mundo. Y cuando estudiamos filosofía, insisto, esto se hace explícito. Eso es lo importante. Es como, no sé si vieron Matrix en algún momento de estos años, ¿no? Cuando Morfeo le dice a Neo que si quiere conocer la verdad y entonces le presenta las pastillas y elige que quiere saber la neta del planeta y no vivir, digamos, con esa apariencia de lo que él creía era la realidad, porque él estaba en la Matrix y no sabía que la Matrix era lo que determinaba su entendimiento del mundo, ¿no? No sabía cómo era auténticamente el mundo. Esa película me gusta mucho porque es muy filosófica. Incluso esta cuestión de las pastillitas, no sé quién le copió a quién, si Justin Gardner en su libro del mundo de Sofía o si los que hicieron Matrix sobre el tema de la pastilla. Pero esto es muy interesante porque en realidad nosotros entendemos el mundo en función de conceptos. La filosofía nos permite a nosotros hacer explícita nuestra postura sobre diversos temas. Entonces, les voy a mandar también otros textos interesantes, el libro del doctor Ramón Shirao, para poder ir, dice, vea Animatrix para mayores referencias. Ah, sí, claro. No la he visto, fíjense, y sí, yo creo que sí la voy a ver, claro que sí. Todo lo que tenga, miren, de para acá, yo soy abogado, pero claro, leo sentencias todo el tiempo, yo me dedico a litigar, hago demandas, y etcétera, pero mi interés fundamental en los últimos años ha sido leer filosofía. Eso es lo que más me interesa, entender el mundo desde la filosofía. Y les decía, lo que dice el profesor Ramón Shirao, que él era miembro del Colegio Nacional, que ya falleció, tiene un libro que se intitula Introducción al Estudio de la Filosofía, que les voy a mandar también en versión electrónica. Ese libro, que yo lo encontré en internet, lo que dice Ramón Shirao es que nuestro sistema de pensamiento se define a partir de fijar posturas sobre las diversas temáticas de las que versa el debate en la filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo mismo explica Correas. Y cuando ustedes lean a Correas, yo digo los primeros 4 o 5 capítulos, en donde Correas dice qué es el racionalismo absoluto y lo justifica todo lo que él dice ahí con el pensamiento griego clásico, fundamentalmente Platón, Aristóteles, bueno, Sócrates como personaje de Platón. Esto es muy interesante cómo él define el racionalismo absoluto y lo explica como un enfoque de entendimiento del mundo de la vida. Por el otro lado, otra vertiente que está en las antípodas, ¿no? Está en el otro extremo de lo que cree el racionalismo absoluto. ¿Qué cree el racionalismo absoluto? Que la ley causal, que el mundo en sí tiene un orden ya previamente definido, que no importa cómo lo vea Juan o Abraham, el mundo es de cierta manera y entonces hay ciertas leyes que rigen ese orden del mundo, las leyes naturales. Los griegos pensaban que esas leyes naturales siempre habían estado allí porque el mundo siempre había existido. La idea de que el mundo fue creado de la nada, pues viene desde el cristianismo fundamentalmente.
no viene desde la época antigua. Los griegos creían que el mundo siempre había existido porque la nada es irracional, de la nada nada se puede decir. Entonces yo digo que es este esencialismo de la filosofía griega de corte absolutista, lo que ha nutrido también incluso al pensamiento cristiano para darle un fundamento coherente, ¿no?, a una idea sobre Dios. Pero finalmente el racionalismo absoluto, como lo explica Correas, es la idea de que el mundo tiene un cierto orden. Si cruzas a un perrito con una perrita, va a salir otro perrito, no van a ser un elefantito ni un lagartito. O sea, el mundo tiene un orden y es un orden incorporado a la estructura del propio mundo, con independencia si somos capaces de verlo o no, de percibirlo o de entenderlo. Eso no interesa, ¿no? Ahora, sobre el tema de ese mundo inherente a la estructura de lo que nosotros apreciamos. Bueno, hay quien cree que, insisto, la naturaleza es lógica per se, y hay quien cree que ese orden se lo dio un ser omnipotente, omnipresente, todopoderoso, ¿no? Santo Tomás decía que una prueba indirecta de la existencia de Dios era que justamente somos capaces de percibir el orden en el mundo, aunque no vamos a hablar con Dios, pero ese orden inherente a la estructura del mundo muestra que una inteligencia superior lo creó. Esto es algo bastante interesante. El Dios de Spinoza, dice Eric García. En efecto, sí. Claro, estos temas son muy interesantes porque ahorita les voy a decir cómo aterriza este pensamiento y cómo pueden ustedes utilizarlo para la metodología y definir, por ejemplo, un trabajo académico, y por qué el marco teórico está totalmente penetrado por esta perspectiva filosófica. Del otro lado hay quien sostiene que, pues no sé cómo sea el mundo, no tenemos la más remota idea. En realidad el mundo es como lo vemos, es la perspectiva del propio ser humano, la ley causal en el sujeto. No es que la ley causal esté en el mundo en sí, no es que el mundo tenga un orden, sino que nosotros inventamos ese orden. Obviamente estas son las dos posturas que están radicalmente en polos opuestos, disputándose la hegemonía, ¿no? Los que creen que el mundo es como el propio ser humano lo determina, el sentido dado por el ser humano, y por el otro lado el sentido ya existente en la naturaleza o dado por un Dios. Esto es muy interesante porque quien cree que hay destinos, quien cree que hay naturalezas humanas, pues estará del lado de los que creen que la naturaleza tiene un cierto orden. ¿Cómo es la naturaleza? Ah, bueno, pues entonces ahí tenemos una respuesta, ¿no? Hay quien cree que ese orden nos lo expone, por ejemplo, un libro sagrado como la Biblia. Entonces habrá que expurgar lo que la Biblia dice para poder comprender el sentido del mundo ya dado por Dios. Eso es muy interesante, ¿no? Dice Eric García, la filosofía es música para mis oídos. Sí, es que la filosofía en realidad es algo que nos nutre. Yo siempre he dicho que la mejor literatura de superación personal es la filosofía. Es más, incluso la religión, en los primeros años que se popularizó ampliamente, si ustedes ven la religión, no es más que filosofía, pero para el pueblo, ¿no? Es una filosofía sencilla de entender, pero subyace siempre una postura de cortesía absolutista, muy propia del racionalismo absoluto, como lo van a leer en Correas, pero la religión permitía, a partir de utilizar personajes, permitía explicar las cosas de una forma en que el pueblo lo podía entender más fácil. Es más, en nuestros tiempos, yo leo muchísimo o me gusta mucho escuchar a personas que hablan de temas de superación personal, y siempre que los escucho es como si estuviera, generalmente ellos asumen una perspectiva de corte muy del racionalismo, muy de este naturalismo esencialista que les describo. Casi siempre se habla desde esta perspectiva y es sumamente interesante. Por ejemplo, los libros actuales de metafísica no es más que esa visión filosófica, pero una visión filosófica expuesta para el pueblo. Los libros de superación personal, de cómo te debes de comportar, incluso lo que se difunde en las redes sociales. Yo hace poquito estaba escuchando a Jordi Rosado entrevistando a, creo que, ¿quién era la persona que entrevistó, que me pareció muy interesante? De pronto se me olvidó su nombre, pero estaban hablando sobre si las personas son fieles o no por naturaleza, ¿no? Y lo que decía Jordi Rosado a esa persona, que ahorita de pronto no sé por qué se me olvidó, se me fue la onda quién era el entrevistado, pero... Ben Ibarra, ya me acordé. La última entrevista es a Ben Ibarra. Entonces le dice a Ben, y dice que engañó a su esposa y que lo buscan muchas chicas porque es un rockstar, ¿no? Entonces lo que dice Jordi Rosado es
es que ya la ciencia demostró que hay seres humanos que naturalmente pueden ser más coquetos que otros. Es decir, la gente pone el cuerno porque así es su conformación natural. Naturalmente tendemos a ponerle el cuerno a la gente, nuestras parejas, ¿no? Entonces, ser fieles no es algo que venga como parte de nuestra esencia natural. Eso no es más que asumir una postura filosófica, ¿no? Creer que hay un orden inherente al mundo. Es como, por ejemplo, se pensaba, incluso al día de hoy, las neurociencias nos podrían afirmar que pueden explicarnos cómo el ser humano es de cierta forma natural, incluso sostener que la violencia y la maldad también es inherente a nuestra propia esencia natural. Eso a mí me parece sumamente peligroso, ¿no? Ya en el siglo XIX, por ejemplo, los criminólogos positivistas afirmaban que había asesinos innatos, gente que por su fenotipo y por su apariencia se podría definir que eran tendientes a cometer delitos por naturaleza, ¿no? La maldad ya como inherentemente determinada. Bueno, eso es lo que piensan unos y la verdad es que ese tipo de posturas tienen una sólida justificación. No será lo mismo que ustedes piensen, por ejemplo, esto que estoy diciendo para la elaboración de un trabajo de maestría. Si ustedes creen que el orden está en el mundo, entonces van a tratar de demostrar la existencia de ese orden, fundamentalmente ya sea desde un plano enteramente metafísico de orden teórico, pensando lógicamente o tratando de documentar ese orden por medio de un trabajo empírico, ¿no? Demostrar precisamente a partir de lo que se aprecia por medio de los sentidos que ese orden existe. Entonces, ciertamente, ese es un enfoque muy importante que se puede asumir. Pero por el otro lado están quienes afirman que la naturaleza pues nunca ha bajado a decirnos cómo es. Así que en realidad eso que pensamos cómo es la naturaleza no es más que un constructo cultural. Y aquí yo defino entonces las dos posturas. Unos dicen todo es cultura, es decir, todos los enfoques no es más que perspectivas determinadas por el propio ser humano. Nosotros determinamos cómo es el mundo, le damos ese sentido y hay quien sostiene que todo es natura, que nuestra intervención es irrelevante, que el mundo es como es, así lo determinó la naturaleza, cualquier cosa podamos sostener que es la naturaleza o lo definió Dios. Entonces están estas dos posturas. Por un lado, todo es natura, del otro lado, todo es cultura. Y hay una postura siempre ecléctica, una postura intermedia que afirmaría, no, a ver, no es que todo sea cultura ni todo sea natura con esa radicalidad extrema, sino que ciertos elementos en efecto vienen de la cultura y otros elementos ya son propiamente naturales, ¿no? Por ejemplo, esta estructura del debate en la filosofía, ya sea que se encuentren del lado de los que creen que todo es natura o de los que creen que todo es cultura, o una tercera posición muy del tipo ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, es decir, una postura ecléctica que retome lo mejor de las tradiciones de ambas posiciones que están en las antípodas una de la otra. Bueno, esta postura intermedia, que generalmente es la que todo el mundo asume, les ayudará muchísimo a definir qué tipo de marco teórico van a desarrollar para su trabajo, porque finalmente todo teórico implica primero que de entrada se decantó por alguna de las posturas en la estructura del debate en la filosofía, ya sea que crea que todo es cultura, que todo es natura, que es combinación de los dos elementos. Esa es la estructura, no perdamos de vista. Ahora, ¿sobre qué temas debate la filosofía y cuál es la diferencia de la filosofía con la teoría? Esto es importante porque la teoría está totalmente influenciada por una postura filosófica y la teoría es un instrumento que se utiliza por la ciencia es la praxis, la ciencia es la actividad que requiere de un instrumento auxiliar denominado teoría. Es en el marco de la teoría donde se formulan conceptos, donde pueden presentar hipótesis, donde pueden definir objetivos, ¿no? La teoría es auxiliar de la ciencia y la teoría es una reflexión filosófica sobre un objeto de análisis concreto que les va a permitir a ustedes tener este instrumento para hacer una práctica específica denominada ciencia. ¿Y qué hace la ciencia? Describir el mundo, ¿no? No haciendo juicios de valor, sino describir el mundo con el auxilio de la teoría. Y la teoría es una reflexión sobre un cierto objeto de análisis en términos filosóficos. Es una reflexión así de amplia. Explicado entonces, digamos, este orden, vamos a analizar respecto de qué debate la filosofía. Ahora, esto que les estoy contando
viene en el libro de Correas. O sea, si ya ahorita, obviamente creo que están grabando la sesión y perfectamente si se las comparten, ustedes lo pueden escuchar montones de veces y está bien. Pero el libro de Correas que les mandé, ahí viene todo esto. No pelen la parte jurídica, no la pelen. Revisen la estructura del debate de la filosofía. Yo no he encontrado en un solo libro que no sea el de Correas una explicación tan clara de la estructura del debate de la filosofía. Yo les decía que es el primer libro que yo pondría en el más influyente de los que he leído en mi vida, porque no he encontrado ningún otro libro que me explique la estructura con la claridad con la que Correas lo hace. Y a partir de ahí entendí de qué iba, por ejemplo, la teoría jurídica, que era lo que a mí me interesaba. A partir de ahí entendí cómo la teoría es filosofía, cómo el método y obviamente la disciplina que diserta, reflexiona sobre el método, la metodología, tiene una base sólidamente filosófica. Entonces, analicemos cuáles son los temas respecto de los cuales la filosofía reflexiona. Porque lo que pensamos sobre el mundo se gesta a partir de un cierto sistema de pensamiento que tiene un cierto orden, ¿no? El primer tema respecto del cual la filosofía debate, podríamos denominarlo como el concepto de verdad o bien el conocimiento. ¿Podemos acceder al conocimiento? Sí o no, y por qué. ¿Desde qué enfoque en la estructura del debate? ¿Podemos acceder al conocimiento y a la verdad, digamos, en un sentido absoluto, en un sentido relativo, desde una perspectiva, digamos, ecléctica, ¿no? Ahora, ¿cómo se denomina la disciplina en el marco de la filosofía que diserta sobre la verdad, que fija una postura sobre la verdad? Esa disciplina filosófica se denomina epistemología, ¿no? También hay quien le denomina nociología, o sea, somos capaces de conocer sí o no. Si nosotros decimos que somos capaces, por ejemplo, si estamos en el lado del naturalismo, del realismo, si nosotros asumimos que somos capaces de descubrir las leyes naturales que rigen el orden del mundo, diríamos, hay un cierto orden objetivo. Objetivo es que se podría apreciar por cualquiera, no solamente por mí. Si yo creo eso, diría Oscar Correas, estaría asumiendo una postura epistemológica de corte absoluto. Yo creeré que hay una sola verdad, no las verdades, la verdad de Juan o Abraham, ¿no? No soy un relativista o de plano un nihilista que no crea en algo, sino que si mi postura nociológica o epistemológica es radical sobre creer que si hay una sola verdad, entonces asumiré una postura absoluta. Pero si creo que no hay una verdad, sino que hay varias y todo será en función del cristal con que se mira, así como dice López Obrador, yo tengo otros datos, porque además esto es bien interesante, ¿no? No solo se tienen otros datos, se pueden tener, digamos, una interpretación de los hechos, ¿verdad? Es más, los hechos mismos no es que existan, como decía Karl Popper, no hay teoría y hechos, sino que los hechos son la teoría. Finalmente, esos hechos es una perspectiva nuestra. Vemos el mundo en función de cómo nosotros queremos verlo. Claro, esto es el relativismo, esto está del otro lado. Oscar Correas, cuando lean su libro Metodología, se van a dar cuenta que esta perspectiva de que todo es en función del sentido que el propio ser humano determina, esta perspectiva la documenta, la explica con David Hume y los empiristas. Hume creía que la ley causal no existía y que no era más que un constructo propio de nuestra razón. Eso es bien interesante de analizar, ¿no? Pero finalmente, verdad o conocimiento es un tema de debate en el marco de una disciplina filosófica denominada epistemología o nociología. Ustedes como maestros, como personas que se van a formar para ser expertos, no solo en sentido técnico, sino también en sentido filosófico, teórico, metodológico, pedagógico sobre el tema de desarrollo organizacional, ya explicamos que ese es el sentido de una maestría, no es una especialización en sentido técnico, porque la diferencia entre la especialidad y la maestría está en que la especialidad es una manera de perfeccionarse técnicamente con el conocimiento técnico que ya tenían en la licenciatura. Una maestría supone que ustedes ya son expertos técnicos sobre esa materia, pero que además se forman como docentes para enseñar sobre la materia, que son muy especialistas en el tema. Y ser especialista no es solamente en el plano técnico, es dominar la filosofía, es dominar la teoría, es entender la base metodológica de lo que hacen. Eso es lo que es un maestro, ¿no?
Ya finalmente el doctor es el que hace ciencia, el doctor es el que va a presentar con todo lo que ya saben, el conocimiento técnico, el conocimiento de docente, van a poder aportar un nuevo conocimiento a la disciplina que ustedes están estudiando. Eso es el científico, el que aporta un nuevo conocimiento, y ese es el sentido de la tesis de doctorado. Entonces, esto es fundamental en cualquier tipo de trabajo académico, no está ahí nomás porque sí. Entonces, la filosofía no es nada más para una buena charla de café y ya, ¿no? El segundo tema respecto de lo cual debate la filosofía, el concepto del ser. ¿Qué es el ser? Aquellos entes que están, digamos, en el marco del mundo fuera de nuestra conciencia. ¿Cómo se denomina la disciplina que diserta, que reflexiona sobre el ser? Se denomina ontología. Por ejemplo, si nosotros definimos un concepto de normalidad a partir de asumir, dice Eric, dice, tenemos que estudiar la física cuántica o cuando menos saber que existe. Soy Efraín, solo que estoy en otra computadora. Mi querido Efraín, qué bueno que me dices. Efraín, digo, Eric García, dándote otro nombre. Es su nombre artístico. Sí, claro. El nombre artístico. Claro, fíjense, la mecánica cuántica, porque todo lo que tiene que ver con la física es muy interesante, ¿no? Los físicos generalmente asumen una postura filosófica de corte esencialista, naturalista ciertamente, positivista. ¿Qué es eso de positivismo? Es creer, lo positivo es lo realmente existente, ¿no? Los científicos afirman que descubren el mundo. No es que compongan explicaciones subjetivas sobre el mundo. Ellos dicen, descubrimos el mundo. ¿Cómo? Aplicando un cierto método. Un método que es objetivo tanto en su desarrollo como en su resultado, ¿no? El método científico. El método científico en sus procedimientos es objetivo, pero además en sus procedimientos, además en sus resultados es objetivo. La ciencia nos muestra la neta del planeta. Entonces ellos dicen, pues han desarrollado diversas teorías. Entonces, desde la física cuántica newtoniana, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Principia Matemática, el libro fundacional de la física moderna, de la física clásica, pero cuyos postulados fueron modificados por la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y después ya vino la mecánica cuántica. Nos dicen es que la física clásica y la teoría de la relatividad nos pueden explicar cómo es la mecánica de los cuerpos más grandes en el universo, los planetas, ¿no? En cambio, la mecánica cuántica nos explica cómo es la forma en cómo se mueven las partículas más diminutas. Entonces, los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, en fin. Y resulta que son incompatibles la teoría de la relatividad junto con la física clásica con la mecánica cuántica, ¿no? Y entonces hoy están tratando de unificar las teorías físicas para explicarnos cómo es el mundo, entonces formulan la teoría de cuerdas. Y así se ha ido desarrollando la ciencia a partir de lo que los físicos piensan que es el mundo. Esto es muy interesante porque ellos nos dirán que el mundo hoy, a partir de la teoría de cuerdas, pues para hacerla coherente, porque finalmente además las teorías físicas no es más que, o las teorías de la física, no son más que, por ejemplo, fórmulas matemáticas. Si ustedes ven Principio Matemática, en realidad son puras ecuaciones. La teoría de la relatividad son puras ecuaciones. Si creen que el mundo tiene un orden, hay que utilizar el producto más potente que la razón humana tiene, que es el pensamiento lógico matemático. Así que los físicos nos expondrán sus teorías con fórmulas matemáticas, ¿no? Esas son las teorías de los teóricos de la física. Eso es bien interesante. Pero están en ese lado, digamos, extremo de la idea, en todo caso, que la naturaleza tiene un cierto orden inherente. Hay ciertos científicos que son ateos, no creen que el orden se lo dio Dios. No sé si ustedes vieron la película de la teoría del todo, de la vida de Stephen Hawking, que además está basada en un libro, ¿no? Sobre su vida. Siempre le preguntaban a Stephen Hawking, o le preguntaban, ajá, ¿ibas a decir algo, mi querido Eric? Digo, mi querido Efraín. No, Víctor era el que iba a hablar. Ah, Víctor. No, yo nomás dije Víctor. que sí la había visto la película. Ah, padrísimo. Es que ahí, fíjense, todo el tiempo le preguntan a Stephen Hawking, ¿y Dios existe? O sea, finalmente, si un científico dice que hay un orden inherente a la naturaleza, pues decir que ese orden se lo dio Dios, pues nada más hay un saltito, ¿no? Es un pequeño paso, que es finalmente lo que piensan todos los teólogos, todas las personas religiosas. No en vano,
la filosofía esencialista, aristotélica o platónica de la antigua Grecia fue lo que nutrió a la patrística o lo que nutrió a la escolástica, ¿no? Digamos que estas posturas teológicas, filosóficas, una combinación del absolutismo filosófico griego con una idea sobre Dios, la patrística, la escolástica de Santo Tomás o de San Agustín. Esto es bien interesante. O sea, no es en vano eso, ¿no? Pero sostener, insisto, que hay un orden del mundo a partir de que es descubrible por un método, porque el mundo y la naturaleza es esencialmente ordenada, a decir que ese orden se lo dio Dios, pues hay un solo paso. Pero finalmente esa es una postura que está enmarcada en el naturalismo. Y hay quien asume que ese orden no es que venga de fábrica, ni por la naturaleza, ni ha sido dado por Dios, sino que el orden es definido por nosotros. Somos nosotros los que determinamos el sentido del mundo. No es que no haya nada fuera de nuestra conciencia, porque tocamos, olemos, vemos, etcétera, pero eso es lo que intuimos, es lo que percibe nuestra razón. Sí, Víctor. Gracias. De hecho, Stephen Hawking respondió esa pregunta pues muy a su manera, al final de cuentas, una eminencia intelectual. Y él decía que Dios surge con la historia del tiempo. Y de acuerdo a lo que él consideraba, el tiempo surge a partir del Big Bang. Entonces, no había Dios antes de la gran explosión, sino que a partir de ese momento es que se gestó al creador en el que algunos todavía creemos. Claro, y eso es algo bien interesante, ¿no? Porque finalmente, o sea, si ellos creen que hay un orden del mundo, pues ¿por qué no se lo habría dado Dios ese orden? Y si se gesta desde el Big Bang, pues tampoco habría ningún indicio. Realmente sí creen eso los científicos. Y claro, sobre el alcance de la ciencia para decirnos cómo es el mundo, para tirarnos las netas del planeta, pues también ha habido muchísima reflexión de tipo teórico sobre el alcance de la ciencia como argumento de autoridad, ¿no? Como instrumento todopotente para tirarnos la neta del planeta. Entonces ahí también hay teóricos que han reflexionado sobre el alcance de la ciencia. Karl Popper, por ejemplo, su teoría del sensacionismo y determinar que podemos conocer una verdad de tipo formal, pero no de tipo sustancial. O Thomas Kuhn, que nos explica en Estructuras de las Revoluciones Científicas cómo se gestan los paradigmas en la ciencia. O podríamos pensar también en Paul Feyerabend, que nos dice que el método científico es anárquico tanto en su formación como en sus resultados. En fin, o sea, hay quien ha teorizado sobre eso. Ahora, Kuhn, Popper, Feyerabend no eran, digamos, peripatéticos que iban caminando ahí disertando sobre la inmortalidad del cangrejo, no, eran matemáticos, eran científicos, eran personas que estaban en la praxis sobre el tema que reflexionaban. O sea, es gente que ha dicho, oigan, pensemos en la ciencia no con ese alcance todopotente para tirarnos las netas del planeta y que con eso se acabe la discusión y se vuelve un dogma, ¿no? Es esta cuestión de que un pensamiento que surge para defender la libertad, porque finalmente la ilustración, el positivismo surge para combatir el oscurantismo de la metafísica y de la religión, pero resulta entonces que este pensamiento prociencia nos lleva a 2 guerras mundiales, a la bomba atómica, a un capitalismo salvaje. Por ejemplo, reflexionan sobre este juego dialéctico del pensamiento que surge para la libertad, pero que se agota en sus propios conceptos y termina convirtiéndose en su justo opuesto. Lo dicen, por ejemplo, Max Horkheimer y Theodor Adorno en Dialéctica de la Ilustración, cómo es que las ideas de la Ilustración que surgieron para la libertad, que cambiaron el paradigma político del mundo, que tumbó reyes, que construyó la democracia, nos llevaron a 2 guerras mundiales. ¿Dónde está el progreso? Se preguntan ellos, ¿no? Pero este es un tema interesantísimo y tiene que ver con una posición sobre qué piensan sobre la verdad, qué piensan sobre el ser. Así que el debate sobre la verdad está en el marco de una disciplina denominada epistemología, el debate sobre el ser en una disciplina denominada ontología. Su postura sobre la verdad, su postura sobre el ser, les puede llevar a una postura sobre lo bueno. Ahorita voy a explicar cómo aterriza todo esto en este breve tiempo que tenemos, pero cómo se denomina la disciplina filosófica en el marco de la cual se debate sobre lo bueno, claro, sobre lo malo también, lo moral, lo inmoral, lo amoral, la ética, ¿no? La ética. Entonces, una postura sobre la verdad les lleva una postura sobre el ser y una postura sobre el ser les lleva una postura sobre lo bueno, sobre lo moral. Así que así se va gestando el sistema de pensamiento, una postura epistemológica, ontológica, ética, vaya, hasta estética, ¿no?
¿Cómo se denomina la disciplina que debate sobre lo bello? Se denomina estética. ¿Qué es lo bello? ¿Dónde está lo bello? ¿Lo bello en el sujeto? ¿Lo bello en el objeto? ¿Una combinación de cosas? Esto es bien interesante porque los griegos, que eran esencialistas, que creían que el mundo tenía un orden, decía la belleza es simetría. O sea, no está de más ver por qué, por ejemplo, las estatuas que nos presentan los griegos presentan a hombres con penes pequeños. ¿Por qué era eso? Ah, bueno, porque el pene pequeño mostraba simetría en el cuerpo, mostraba belleza. No es que tengas un ojo grande o unos órganos del cuerpo gigantescos o partes del cuerpo que no van con la simetría, ¿no? La belleza es simetría, la belleza es orden. De eso se trataba, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los que presentaban esa belleza? Pues los patricios, los aristócratas, ¿no? Eso ha sido siempre. Los bellos están son los poderosos, son los ricos. Todas las sociedades, en la historia del mundo ha sido así, ¿no? El paradigma estético en el mundo es profundamente elitista y radicalmente excluyente. Y eso no es gratuito, eso no viene de la nada, ¿no? Eso viene de posturas filosóficas históricas sobre lo bello. Entonces, ahí tenemos, digamos, las diversas disciplinas que debaten sobre los distintos temas que tienen que ver con la filosofía. ¿Y qué implica, por ejemplo, cuando analizamos algo epistemológicamente, ontológicamente, éticamente, estéticamente, axiológicamente? Por ejemplo, la teoría de los valores en la axiología, que tiene que ver con nuestra postura sobre lo bueno, lo malo en la ética. Todo esto, nuestras posturas sobre estos temas definen nuestra visión del mundo en el marco del mundo de la vida. Cómo se determina la cultura, qué entendemos por todo lo que ha creado el propio ser humano, y las sociedades nuestras, cómo se construyen, y nuestra personalidad definido por esto. Aunque no nos demos cuenta, como dice Darren McNabb, resulta que cuando empezamos a reflexionar filosóficamente nos damos cuenta que ahí tenemos unos conceptos que no teníamos ni la más remota idea de dónde los habíamos sacado, pero que han definido nuestra visión del mundo y que determinan la manera en cómo tratamos a la gente. Esto es interesante porque, por ejemplo, si le preguntan a una persona religiosa sobre la homosexualidad, les va a decir la homosexualidad es antinatural porque ellos creen que hay un cierto orden dado por Dios, y ese orden en el plano de la identidad sexual y de las preferencias, ese orden ya es dado en el sentido de que hay hombres y mujeres naturales. Y es más, no solamente hay hombres y mujeres naturales, sino que tienen un propósito natural que es la procreación. Venimos entonces naturalmente en familias, venimos en paquete, hombres y mujeres. Cualquier cosa que se oponga a esa idea de ese tipo de orden natural que ellos dicen podemos acceder a él porque Dios nos lo dijo en las Sagradas Escrituras, o lo mismo bien podrían decir los científicos positivistas, ¿no? Es que el método científico ya me tiró la neta del planeta, yo ya lo descubrí que el orden es así, hay hombres y mujeres naturales, pues entonces tú definirás que la heterosexualidad de entrada es un orden verdadero en el plano ontológico, es decir, construyes un concepto de normalidad. ¿Cómo es el ser humano normal? Pues es un hombre natural o una mujer natural. Pero además, si vemos a lo largo de la historia cómo es que supuestamente es el ser todo perfecto de la naturaleza, nos van a decir que históricamente han sido los hombres blancos, heterosexuales, propietarios, ¿no? Incluso hasta la propiedad como un elemento inherente a la propia naturaleza humana. Eso es lo que definían las posturas, digamos, justnaturalistas sobre el punto. Entonces, imagínense, lo que ustedes definan sobre el orden del mundo y qué es lo que determina el orden, define también cómo tratas a las personas. Si crees que hay seres que son contrarios al orden de la naturaleza, pues hay sociedades en donde esas personas se les ejecuta, ¿no? Y en sociedades menos radicales como la nuestra, se les excluye del ejercicio de derechos. Eres homosexual, no puedes contraer matrimonio, no puedes acceder a esa garantía, ¿no? Pero entonces de pronto llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos dice que la idea de familia natural de la Constitución no es tal, y ellos van a hacer una reconfiguración del concepto de familia y pasamos de la familia protegida, la natural, a la familia social. Entonces nos dicen un grupo de 11 intelectuales que hay un cierto tipo de familia social que no solamente comprende a la conformada por hombres y mujeres, sino también por hombres y hombres, mujeres y mujeres, y al rato vamos a empezar también a reconfigurar el sentido del matrimonio, incluso entraríamos al poliamor y decir que ya se pueden casar 3 personas con 3 mujeres y así, como sea que sea el mundo. Se va definiendo, se va reconfigurando, se va deconstruyendo.
Pero esto es en función de lo que ustedes piensen sobre el mundo de la vida. ¿Por qué cuento todo esto? Finalmente quiero decirles que hay una postura intermedia, ¿no? Y Correas la explica con la filosofía kantiana, la síntesis filosófica. La síntesis filosófica por excelencia, que afirmaría que ciertamente los naturalistas tienen algo de razón, los que creen que el orden del mundo lo define el sujeto, hace una combinación de las dos posturas y gesta una ruta intermedia, que es en donde generalmente hemos estado instalados todo el mundo en todas las disciplinas posibles, ¿no? Ahora bien, ya explicamos la estructura del debate en la filosofía. Insisto, esto viene en Correas, lo pueden leer con calma cuando ustedes quieran. O sea, no se angustien si ahorita de pronto parece que estoy diciendo cosas que no son tan comprensibles, pero por eso les mandé los textos, porque necesitan leer esos textos, que además Correas lo explica de una manera súper sencilla. Si yo lo entendí, créanme que lo van a entender a la perfección. Y les va a permitir muchísimo entender los libros sobre técnicas de investigación, metodología de la investigación, todo lo que los otros textos que les mandé, les va a ayudar muchísimo a entender esto, ¿no? Ahora, una vez que ustedes han fijado o se ha debatido en los términos más abstractos posibles, porque el debate en la filosofía es lo más abstracto posible, es decir, el debate en la epistemología es lo más abstracto posible, en la ontología, en la ética, en la axiología, en la estética, en fin. Cuando ustedes ya han fijado una postura en el marco de la estructura del debate, podrían, por ejemplo, empezar a reflexionar sobre objetos más concretos. Pongo un ejemplo. ¿Qué sería la teoría política? Digo porque esto es muy cercano a lo que vivimos todos los días. Además, estamos en tiempos electorales, ¿no? Yo diría, ¿qué es la política? Pues la política es una actividad, yo así defino, puede ser activa o omisiva, que determina cómo el poder se distribuye en una sociedad. ¿Qué es el poder? La capacidad de hacer. Tiene que ver con la dominación. Bien, lo que yo piense sobre el poder, lo voy a reflexionar en función de fijar una postura primero filosófica sobre el poder. Entonces yo voy a reflexionar, y así gesto mi teoría, voy a reflexionar sobre el poder en términos epistemológicos, en términos ontológicos, en términos estéticos, en términos éticos, en términos axiológicos. Esa reflexión sobre el poder respecto de la temática que tiene como punto de discusión todas las disciplinas de la filosofía, esa reflexión es lo que me va a permitir a mí fijar una posición sobre el poder y por tanto gestar una teoría. Lo mismo cuando hablamos de desarrollo organizacional. El tema del desarrollo y la organización es una reflexión en el marco teórico, es una reflexión filosófica de tipo epistemológico, ontológico, ético, estético, etc. Aquí yo creo que es algo que muestra distintas perspectivas, ¿no? Y debo decirles, y por eso yo nunca he intenciado en la vida sobre, no piensas igual que yo, entonces hago mi berrinche y me molesto y empiezo a cancelar personas y saco de mi círculo de cuates a la gente. No, no, no. Yo creo que si algo me ha hecho tolerante y respetuoso es la lectura de la filosofía y darme cuenta, por lo menos yo que estoy en la izquierda en la filosofía, yo creo que todo es determinación de sentido. Yo sí creo que Miss España es mujer, no creo que haya hombres y mujeres naturales, yo creo que hay personas cissexuales, por ejemplo, pero yo estoy de ese lado, ¿no? O de pronto me empiezo ya como que a irme muy al centro también, pero no del otro lado. Pero eso se define en función de mi postura filosófica. Todo lo que ustedes reflexionen sobre su materia de análisis, el desarrollo organizacional, será en función de que fijen una postura sobre las distintas temáticas a partir de una postura epistemológica, ontológica, ética, estética, axiológica, etc. Es así como se construye la teoría. ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes no pueden construir un marco teórico incoherente. No pueden, por ejemplo, presentarme un debate o digamos, me pueden presentar el debate entre posturas teóricas que están encontradas porque están en las antípodas una de la otra, pero en el momento en que ustedes me digan a partir de cuál se van a decantar para desarrollar su trabajo, no pueden combinar cosas sin haber tenido explícitamente la intención de gestar una tercera posición. Si su propósito es construir un marco teórico que tome en cuenta diversas posturas, digamos, sería como una especie de sincretismo filosófico teórico, lo pueden hacer, pero eso es muchísimo más complicado.
Yo digo que lo más sencillo es que ustedes se decanten por algún tipo de postura, digamos, filosófica en el marco de un cierto tipo de teoría y que por tanto construyan su marco teórico con autores que vaya acorde con su visión del mundo. Si ustedes creen que están del lado de lo que Correas denomina el empirismo relativista, o esto que yo denomino todo es cultura, ¿no? Bueno, entonces construyan su marco teórico desde ahí. Si fijan una postura ecléctica, traten de ubicar a los autores que están en esa misma postura. Si están del otro lado, exactamente lo mismo. Ahora, en función de lo que ustedes decidan, van a construir su método de investigación. Porque, por ejemplo, si ustedes están enteramente del lado de los empiristas, van a tratar de construir fundamentalmente su trabajo a partir de datos que se aprecien en la realidad, ¿no? Entonces van a desarrollar trabajo de lo que ustedes investiguen sobre, pues no sé, el tipo de datos que da el INEGI, encuestas, en fin. Yo les decía, si están de ese lado, van a construir así su trabajo de investigación, pero también podrían quedarse enteramente en el marco del debate teórico, ¿no? Entonces, en lugar de tener un método inductivo, van a tener un método deductivo. Eso sería, me parece, mucho más sencillo. O pueden hacer una combinación de ambas cosas para fijar una tercera posición metodológica y construir su trabajo desde ahí. Eso es lo importante. Claro, esto que acabo de explicar está demasiado condensado. Esto generalmente yo lo explico en muchas sesiones más. Me interesaba más darle un sentido práctico en el tiempo que tuvimos y más o menos darles una pequeña introducción sobre por qué la filosofía es relevante en el marco de la metodología y en las técnicas de investigación para que ustedes puedan formular el protocolo de su trabajo de grado. Recuerden que de eso trata esto, ¿no? Y precisamente por eso yo les había dicho, entendamos que el trabajo de grado tiene diversos tópicos. Les había dicho qué tópicos son, qué tipo de preguntas se responde, pero recuerden, no pierdan de vista esto. Denme un tema. Si pueden darme un título del tema, mejor. Hagan una especie de una justificación. Díganme por qué ese tema, por qué se les interesa en lo particular. Después, hagan un resumen del tema. Pues me interesa por esto y voy a desarrollar este tipo de ideas y lo que quiero o tengo como propósito es aquello. Perfecto. En función de eso, determinen, por ejemplo, una hipótesis de trabajo. Hacen una pregunta que van a contestar a lo largo del desarrollo del trabajo. La respuesta a esa pregunta es su tesis, por eso se denomina tesis. Es una afirmación sobre algo. Ustedes van a ir a defender una afirmación sobre algo. ¿Una afirmación de qué? De la respuesta que van a dar a su hipótesis. Su hipótesis es una pregunta. Van a decir, si se desarrolla tal cosa, vamos a llegar a tal posición o a tal postura. Ok, ustedes desarrollan su trabajo y llegan a una respuesta. Esa es la tesis. Y obviamente van a tener que defenderla. Y más en el marco formal, ¿no? Su marco teórico, marco referencial, hacer citas, todo eso es el trabajo académico. Entonces, finalmente, antes de terminar, para poder contestar preguntas o organizarnos para lo que viene, me interesa que me presenten ese pequeño protocolo, ¿sale? No sé si quedó claro lo que dije, si fue demasiado complicado, se entendió, divagué o se comprendió cómo aplica esto en el protocolo y en el desarrollo del trabajo académico. No sé si fue claro o no lo fue. ¿Tienen alguna opinión? Sí, realmente sí. Sobre todo a mí me quedaba todavía un poco de resquicio hacia la concepción filosófica, pero ahorita ya con las definiciones que fue dando puntualmente hacia algunas perspectivas de cómo empezaron a plantearse las ideas de mi trabajo, como que sí me queda un poco más acentuado para dónde tengo que originar ese rumbo. Perfecto. Sobre todo el marco teórico, compañeros, compañeras. Eso es lo más importante. El centro de su trabajo es el marco teórico, porque en el marco teórico ustedes definen conceptos. Con los conceptos construyen hipótesis. Con esas hipótesis pueden definir ustedes objetivos, obviamente, ¿no? Y a partir de los objetivos, determinar el método de desarrollo del trabajo, si va a ser de corte empírico, de tipo teórico o una combinación de las tres. Y sobre todo, que la tesis de maestría demuestre que no solo son expertos técnicos,
sino que comprenden la base metodológica de su trabajo, por tanto filosófica, por tanto teórica, y que son perfectamente capaces de defender una afirmación que ustedes van a sustentar en el desarrollo del trabajo al responder sus hipótesis. Pueden ser una o varias, que van a demostrar los objetivos que se plantearon a partir de la justificación que dan de su trabajo por un tema que a ustedes les importa. Y que además, desde luego, se cumple con la parte formal de darle crédito a la gente que ha escrito antes, de hacer explícitas las fuentes, de redactar el trabajo bien. Es importante redactar bien el trabajo, cuidar muchísimo eso, ¿verdad? Hay a quien le cuesta mucho trabajo redactar. Bueno, yo digo que es necesario y más para sectores académicos como ustedes, porque ustedes son personas intelectuales, porque están en la academia, porque están en una maestría, porque son personas inquietas intelectualmente, son intelectuales, salen del común de la gente, porque están reflexionando, ¿no? De forma teórica, filosófica, académica sobre algo en particular y además se van a sentar a escribir eso y lo van a defender ante un sínodo de otros intelectuales, ¿no? Que los van a controvertir en sus opiniones. Además, no solamente deben de tener capacidad, digamos, de escritura, sino capacidad incluso de retórica, ¿no? Un buen choro mareador en la defensa de su tesis frente al sínodo. Tienen que mantener la calma, explicar las cosas bien, estudiar bastante bien, cuidarse de los profesores que los van a querer sacar de su temática o preguntarles cosas que se supone deberían de dominar, ¿no? Porque si van a explicar un cierto concepto en el marco de una cierta teoría, citando a cierto autor, pues no está de más que yo les pregunte si soy el sinodal más sobre ese autor. Si yo ya leí ese autor y es mi favorito y no solamente estoy escuchando el concepto del que ustedes me están explicando, sino además quiero que me cuenten más de ese autor y sus teorías. Yo por ahí empiezo a jalar el hilo de las preguntas y ahí yo me voy a dar cuenta si dominan o no dominan ese autor. Yo por eso siempre he dicho, si van a citar a un autor, lean al autor. O sea, no nada más agarren ahí una cita descontextualizada y, pues la puse de este libro y ya, y no siquiera lo comprendieron en el marco de qué da un cierto concepto, ¿no? Así se ha descubierto que hay gente que ni siquiera lee los autores que citan en sus tesis. O sea, no solamente es un mero requisito de formalidad de citar la fuente, sino eso implica que ustedes entienden la perspectiva filosófica del marco teórico que ustedes van a emplear para justificar el resultado de su trabajo, que es una afirmación sobre algo que les interesó. De eso se trata. Véanlo así, con ese sentido práctico, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran comentar? ¿Ha quedado claro? ¿No ha quedado claro? ¿Les gustó estas sesiones? ¿Se aburrieron? ¿Se durmieron? No sé. ¿Cómo ven esto? ¿Ha clarificado? ¿Ha ayudado? Porque ahora que me pregunta la universidad, ¿qué vine a hacer yo con ustedes? Espero aclarar las cosas, ¿no? No haber confundido más o no haber dado elementos que les ayude, porque finalmente cuando yo tenga su trabajo final, yo le tengo que decir a la universidad, mire, aquí veo un problema con el alumno que a lo mejor no precisó bien su tema o le costó trabajo. Pues ahí el asesor, la asesora, tendrá que ponerle énfasis, ¿no? El chiste es ayudarles, no a reprobarles, ni hacerles sufrir, ni que la pasen mal, no, o sea, que el chiste es ayudarles, que ustedes cumplan con el propósito de terminar su tesis, que se titulen lo más pronto, que no se compliquen la existencia, que hagan un trabajo sencillo, que ustedes expongan su visión del mundo, que cuando sea su examen profesional ahí esté toda su familia y después vayan a la fiesta y hagan un pastel y hagan su graduación y sean felices por el resto de la historia. De eso se trata, ¿no? Y yo quiero contribuir a eso, que ustedes estén contentos, contentas, que logren su propósito y que les auxilie la escuela para lograr ese objetivo de terminar la tesis. Entonces, ¿tienen algún comentario, algo que quieran decir para cerrar esta sesión? Sí. Mi queridísimo Efraín. Pues esto viene a concretarse en definir una postura que al mismo tiempo te define a ti como persona y te valida como maestrante. Y para hacer filosofía, pues definitivamente hay que ser millonario porque hay que dedicarse tiempo completo a eso.
Y no hay que opinar de la filosofía, sino hay que vivirla. Es como Esa es una muy buena reflexión, desde luego, ¿no? Hay que ser lo más coherentes posible sobre ese punto, ¿no? Es cierto. Es difícil, difícil. Y sí, hay que darse tiempo, ¿eh? Es importante. Yo a veces también, siempre estoy tratando de leer. Otra cosa les recomiendo mucho. Todo lo que quieran saber sobre lo que me digan, lo pueden encontrar en YouTube. Hoy leí una nota que decía, Google es la mejor universidad que las universidades que realmente existen. Digo, no, no es Google, es YouTube. YouTube es una herramienta extraordinaria, maravillosa, ¿no? Que les va a permitir a ustedes, por ejemplo, adentrarse sobre conceptos, comprender lo que están estudiando. Seguro hay un montón de conferencias de desarrollo organizacional, seguro hay un montón de gente que les van a explicar un enfoque para poder realizar una tesis de maestría. Créanme, yo incluso una vez compré un reloj, un Casio G-Shock, y no sabía cómo ponerle la hora, súper complicado, y que me meto un tutorial y me enseñó cómo ponerle la hora. Desde esas cosas hasta conferencias de la materia que ustedes me digan. Entonces, ahí está la información. El chiste es salir a encontrar la información y que ustedes puedan presentar un trabajo lo más decoroso, bien documentado y sólido que ustedes puedan, y que les llene de orgullo para poderse titular y que lo puedan mostrar al mundo y el universo, ¿no? Bueno, ¿alguna duda sobre el trabajo, sobre el protocolo que va a ser el producto final de estas sesiones que tuvimos? Ninguna. Ninguna. Muy bien. Entonces, voy a hablar con la universidad. Nos estamos conectando, contactando en nuestro grupo de WhatsApp. Ya saben que cualquier persona que me escriba, encantado. Solamente es cuestión de que nos organizamos con los tiempos para hablar. Ya saben que yo siempre estoy dispuesto. Lo pronto se me complica un poco porque estoy tan lleno de 1000 cosas, pero de todas maneras siempre me dará tiempo para ustedes, ¿sale? Para cualquier cosa que ustedes requieran. Entonces, alguien que quiera dar un comentario final para cerrar, Marcela. Sí, Sergio, nada más para comentarte, ya se hizo el link de la carpeta compartida. Entonces ya está en el WhatsApp, ya se hicieron varios cales y sí funciona bien. Igual de todas maneras, los compañeros ya saben que si hubiera algún detalle, porque yo lo estoy compartiendo desde mi OneDrive, ya me pueden ellos notificar y bueno, te lo vamos a poner todos en carpetas con los nombres en mayúsculas para que tú también se te facilite más encontrar la información. Entonces, también, si en dado caso hubiera necesidad de volver a mandar el link porque se quedara muy arriba, lo volvemos a mandar para que todo el mundo ya lo tenga guardado o lo que sea. Y la vigencia de esa carpetita para poder estar subiendo información está hasta julio, ¿no? Entonces, igual ahorita era lo que estábamos comentando, pues el tiempo límite, pues sí que lo ponga la institución. Normalmente en clases comunes siempre nos daban como a partir de hoy una semana más, ¿no? Entonces, Ok. pero obviamente, claro, hay quienes nos gustaría también pues tener un poquito más de tiempo para poder ahondar un poco más en el documento, pero igual estamos en toda la disposición de adaptarnos a lo que la institución nos permita, ¿no? Entonces sería eso y bueno, pues cerrando y aprovechando el micrófono abierto, pues agradecerte todo y la verdad cerramos con un broche de oro y un aplauso a la institución porque la verdad escogió un excelente maestro para proporcionarnos toda esta información y bueno, yo me voy muy, muy contenta y muy tranquila con todo lo que nos expusiste Muchísimas gracias. estas 4 semanas. Gracias a ti, Sergio. Les agradezco muchísimo. ¿Alguien que quiera dar alguna opinión final o ya nos despedimos? Perfecto. Bueno, pues les agradezco infinitamente. Gracias, estimada Gracias, Marcela, por Sergio. tus palabras. Gracias, estimado Efraín, a todos ustedes, a todas ustedes. No saben qué felicidad me da de que haya cumplido con el propósito. Espero que así haya sido para todos y todas. Y pues les mando un fuerte abrazo. Estaré en espera de sus trabajos. Duerman tranquilos, vivan felices. Ya saben que aquí todo el mundo sin duda le irá bien, a menos que alguien no presentara nada, pero no creo que ese sea el caso. Creo que además el producto va a ser algo muy sencillo, ¿no? Algo que les va a ayudar y va a ser fácil
poder presentar este requerimiento mínimo básico para poder acreditar la materia. Muchísimas gracias. ¿Alguien habló? Ok. Pues les agradezco muchísimo, tengan bonita tarde y estamos en contacto. Muchas gracias por todo, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta Gracias por luego. todo, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes.